Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el epígrafe 4, el plan de perdón del Espíritu Santo, del capítulo 9, la aceptación de la expiación. Hemos estado viendo en este capítulo, en las sesiones anteriores, pues 3 epígrafes bastante sustanciosos, a saber, la aceptación de la realidad, la respuesta a la oración y la corrección del error. Y ahora pues nos toca comprender qué es lo que nos quiere decir Jesús respecto del plan de Dios para la salvación, que no es otro en su aplicación individual que el plan de perdón, que es el plan de perdón del Espíritu Santo, es decir, es el plan de perdón que proviene del entorno divino, no es nuestro plan de perdón. Como vamos a ver en este epígrafe, hay una idea que es muy interesante tener clara previamente, y es la siguiente. No hay errores objetivos aquí, porque un curso de milagros te enseña a percibir cualquier situación desde allí, desde el entorno divino, desde la realidad. Te enseña, mira, desde allí se percibe así. Y esta enseñanza es muy potente para que tú abandones poco a poco, en un proceso, las ilusiones. Es muy potente porque es una visión desde la realidad absoluta, desde la realidad originaria. No hay una visión más real. En este sentido, un curso de milagros te dice, sí, tienes que ir paso a paso, pero yo ya te voy a explicar exactamente cuál tiene que ser tu visión, ya siempre, siempre. Estés donde estés, en el nivel de conciencia en el que estés, situación por situación en la que estés, siempre podrás contemplar el perdón de la ilusión. Y entonces, nos explica Jesús, toda la ilusión se acaba cuando no hay nadie que la perciba como tal, porque no es objetiva, porque el error no es objetivo, porque la única realidad es mental, porque la mente aquí se manifiesta como conciencias perceptoras. Si no queda ninguna conciencia que perciba error en una situación, ya está. No hay más, porque no hay un error objetivo en sí, que aunque nadie lo perciba siga existiendo. No, no. Cuando nadie percibe un error, ya está. Se ha consumado el plan de perdón del Espíritu Santo. Se ha consumado el proceso de expiación. Se ha terminado el sueño, cuando ya nadie contemple la ilusión. Bien, por ahora vamos a empezar por nosotros mismos, porque es a lo más que alcanza cada uno de nosotros, a aplicar su papel individual en el plan de Dios para la salvación, una de cuyas principales funciones es el plan de perdón del Espíritu Santo. Y para aceptar tu papel en ese plan, pues te viene muy bien
En primer lugar, aceptar la realidad. También te viene muy bien, sin duda, saber cuál es la respuesta a la oración. Y ni que decir tiene que te viene muy bien saber cuál es la auténtica corrección del error, que es ver a tu hermano tal cual es con independencia de lo que haga. Esa es la auténtica corrección del error. Y de esa forma, aceptando la realidad, corrigiendo el error de forma real y sabiendo cuál es la respuesta a la oración, no la que nosotros hemos estado pensando que era, sino la que es en realidad, seremos capaces de comprender cuál es el plan del perdón del Espíritu Santo. Bueno, vamos a por ello. Punto 1. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. La expiación es la comprensión. La expiación es un valor divino que llega a nuestra mente y corrige un error. El milagro es el mecanismo. Por ahora, dice Jesús, tenemos que conformarnos con los milagros que son interpersonales. Entonces te pones a disposición y si tú estás centrado, pues lo normal, lo natural es que tu ejemplo traslade el valor divino a otro. Eso es el milagro. El valor divino va a corregir la mente en el otro. Esa corrección del valor divino en la mente del otro, que puede haberle llegado a través tuyo por el milagro, es la expiación. Y entonces el otro corrige. ¿En qué sentido? En el que comprende, distingue la realidad de la ilusión. Se da cuenta además de los efectos prácticos de distinguir la realidad de la ilusión, dado que con la realidad obtiene unas sensaciones, una experiencia de vida, de paz, dicha y gozo, que no obtiene con el error. Y entonces nos dice Jesús, la expiación es para todos, porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Tenemos aquí una creencia arraigada, y es que estamos separados. Y por lo tanto, lo que nos ocurra es independiente de lo que les ocurra a los demás. Esa es una creencia arraigadísima porque el propósito de estas experiencias es vivir esa apariencia de separación. Entonces, cuando empezamos a comprender el concepto de la expiación, que precisamente la expiación significa comprensión, corrección de un error, porque llega un valor divino a tu mente a través de un milagro o a través de la revelación o a través de la intuición. La voz del Espíritu Santo. Hay muchas formas en las que ese valor divino te puede llegar a tu mente. Muchas. El milagro es importante porque mucha gente que nunca se acercaría a un texto como este, ni a ningún otro texto, pues ve en la escenificación que tiene con otra persona, ve como en la escenificación que tuvo el obispo Myriel con Jean Valjean en Los Miserables, ve en la otra persona ese valor divino y lo acepta para sí y corrige su mente. Pero
esa corrección puede realizarse, siempre se realiza viniendo un valor divino, y ese valor divino puede venir de varias formas. Milagro, la revelación, la intuición, etc. Intuición asimilándola a la voz del Espíritu Santo, a esas ayudas que tenemos en nuestra mente. Tendemos a pensar que son individuales. Ah, me ha corregido a mí. A ti no, pobres saltamontes, que sigues en el error. Bueno, ¿qué nos dice Jesús? La corrección, la comprensión es para todos, porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. No hay nada que pueda ser únicamente para ti. Por eso, cuando se aplica el plan de Dios, siempre se aplica muy consistentemente. Mira, hay una creencia falsa. La creencia es que tú estás separado de los demás y que hay cosas buenas para ti y solo para ti. Eso es una creencia falsa. Entonces, cuando yo aplique el plan, lo voy a aplicar de forma consistente para que refuerce las creencias verdaderas. Entonces, cuando obtengas una comprensión debido a todo este sistema de ayudas que está establecido, cuando comprendas y llegue el valor divino y corrija el error en tu mente, tienes que ser plenamente consciente de que esa comprensión es para todos los involucrados y para todos en general. No estarás en situación de percibir correctamente que esto sea así, pero por eso te lo cuenta Jesús. No vas a percibir que esto sea así. Vas a creer que el único que te has dado cuenta del error eres tú. Pero no. No, porque la corrección se produce en la mente a muy diferentes niveles y es posible que en el nivel consciente de la otra persona que crees que no se ha dado cuenta, sí se haya realizado la corrección y se manifieste con posterioridad, se haya plantado la semilla de ese proceso en él. Entonces, primera idea, las ayudas siempre tienen un efecto general, aunque la manifestación o aplicación en estas experiencias condicionadas por el tiempo lineal puedan parecer en momentos diferentes, ¿vale? Pero la corrección siempre es para todos. Perdonar es pasar por alto. Este es el elevado concepto del perdón que nos quiere enseñar Jesús. No es fijarse en el error y señalarlo para luego decir, bueno, no importa porque yo soy muy bueno y te perdono ese agravio que has tenido conmigo o con otro. No, ese es el concepto del mundo. El concepto más elevado, divino del perdón es no hay nada que perdonar de esa actuación que has tenido. Porque aquí eso no tiene ningún valor en la realidad. Perdonar es pasar por alto, por tanto. Mira entonces más allá del error. Más allá del error es más allá de la actuación del personaje, más allá del disfraz del personaje, su cuerpo, más allá del personaje, esa identidad que aparenta tener aquí, y fijarse en lo trascendente a todo ello, que es la vida. La vida que siempre representa al espíritu. La vida aquí siempre representa al espíritu, allí, con varias capas de cebolla que traspasar. Por eso hay que mirar más allá del error
que es la actuación del espíritu aquí en este mundo ilusorio, confundido, identificado con el ego. Pero todo eso no importa. Hay que poder llegar a ver el espíritu aquí también. Que es lo único que hay real aquí. El espíritu, la vida. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario, creerás lo que tu percepción te muestre. Si dejas que tu percepción se fije en el error, ¿qué puede ser? La actuación, el disfraz, el personaje, que es la identidad aquí de tu hermano. En cualquiera de estas tres cosas, si dejas que tu percepción se fije en ello, no está viendo al espíritu. Y como aquí nuestra mente opera con el efecto espejo, es decir, con el mecanismo proyecto un contenido mental inconscientemente fuera, en la pantalla del mundo físico. Por ejemplo, en mi hermano proyecto un contenido mental. Lo que hace es un error. Es ese cuerpo, es ese personaje. Lo proyecto y luego lo percibo fuera y le doy realidad en mi mente. Y es un bucle que parte de un contenido mental falso. Mi hermano comete errores, imperdonables además, que son pecados. Pero bueno, comete errores y es ese cuerpo y es ese personaje. ¡Fua! He proyectado ese contenido mental. Inconsciente. Y luego, al percibirlo aquí, digo, claro, claro, mira qué cafre, mira qué actuación, este cafre, ese cuerpo y ese personaje, mira qué cafre. Y entonces ratifico y lo que valoro es la ilusión, lo que no es, me confundo. Imaginaos ese proceso, ese bucle de proyectar inconscientemente un contenido mental fuera y luego percibirlo aquí falsamente, claro, te estás equivocando porque no es real, ¿de acuerdo? Proyectas un contenido mental de falsedad, de ilusión, y luego lo ves aquí y le das realidad. Imaginaos que eso está coloreado de rojo y veis a la gente constantemente proyectando contenidos mentales y percibiéndolos y dándoles realidad después, proyectándolos inconscientemente, contenidos mentales ilusorios, y al percibirlos en la pantalla, dándoles realidad, como en este caso que hemos explicado. Entonces, imaginaos pues como globos rojos que van saliendo de todo el mundo constantemente. Cuando van percibiendo, salen globos rojos en todo lo que perciben. El globo rojo significa que le has dado realidad a la ilusión. Pero fíjate si, como dice aquí Jesús, cambias el contenido mental y dices, ese no es mi hermano. Mi hermano trasciende a su actuación, a su disfraz, cuerpo, y a su personaje, identidad aquí. Y es algo absolutamente perfecto. Es espíritu. Es un perfecto hijo de Dios, como yo. Contenido mental. Lo proyecto inconscientemente porque lo he modificado en mí. Y entonces, al percibirlo, percibo algo real, porque he proyectado un contenido real. Y entonces imaginaos que ese bucle es verde. Entonces, o se emiten bucles rojos o se emiten bucles verdes. Los bucles rojos te sumergen en la ilusión, proyectas un contenido mental falso y luego lo percibes dándole verosimilitud. Bucle rojo, o proyectas inconscientemente un contenido mental verdadero porque ya se ha corregido en ti. Y entonces, al percibirlo, percibes correctamente a tu hermano, tal como es. Bucle verde, bucle verde, bucle verde. Bueno, pues lo que nos enseña Jesús,
un curso de milagros, la espiritualidad, la información espiritual, el plan de Dios es que sustituyamos los bucles rojos por los bucles verdes. Los bucles rojos de darle verosimilitud a la ilusión por los bucles verdes, de poder percibir la única realidad trascendente que hay aquí. Bueno, pues esta es una forma de transformar un bucle rojo en un bucle verde. Este epígrafe, que se llama El plan de perdón del Espíritu Santo, podría titularse ¿Cómo transformar bucles rojos en bucles verdes? Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tú, hermano, es. Si quieres conocerte a ti mismo. Porque si tú emites un bucle rojo, idea falsa, la actuación de mi hermano es real. Y es un error. Mi hermano es un cuerpo. Mi hermano es esa identidad. Error. Proyecto inconscientemente. Lo veo después en la pantalla, lo percibo en la pantalla y lo hago realidad. Entonces no puedo conocerme a mí mismo porque yo no me puedo sustraer de esa percepción. Porque si veo así a mi hermano, me voy a ver así a mí. Porque no me puedo sustraer de la creencia en el mal. Y percibir erróneamente a mi hermano es una de las derivadas de la creencia en el mal, por lejano que pueda parecer. Porque es un ataque contra mi hermano, percibirle así. Y, por lo tanto, es un ataque contra mí. Y por eso, si no percibes correctamente a tu hermano, si no miras más allá del error, si no impides que tu percepción se fije en él, creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo, porque si aceptas como verdadero lo que tu hermano no es, entonces tú mismo te verás como lo que no eres. Y esa es una de las consecuencias del bucle rojo. El bucle rojo es que proyectas falsedad, la ves, le das verosimilitud a esa falsedad y tú mismo te clasificas en esa falsedad. Pero para ti es real porque le das verosimilitud al verla fuera, la aplicas dentro. Nuestra mente funciona así. Nuestra mente hace bucles. Siempre aquí es enseñada desde que aparece en esta experiencia a hacer bucles rojos. Pero llega la información espiritual y te dice, empieza a hacer bucles verdes. Porque si no, no te vas a dar cuenta de nada de lo que es real. Percibe lo que él no es, bucle rojo, y no podrás saber lo que eres, porque lo estarás viendo falsamente. No te puedes sustraer. Cuando haces bucles rojos, estás en el rojo. No te puedes sustraer de ello. Recuerda siempre que tu identidad, con mayúsculas, es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Esa apariencia de allí, trascendentemente, es mi hermano. Somos uno. No tenemos intereses contrapuestos. Bucle verde. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Ese es el contenido que debes proyectar inconscientemente.
¿Cuándo vas a proyectar ese contenido inconscientemente? Cuando lo tengas integrado, porque ahora mismo lo tienes consciente. Pero en cuanto se va, surge el contenido mental inconsciente. Mi hermano es un cafre. Por eso no vale con que tú tengas esta información consciente aquí 10 minutos después de que acabe el vídeo. Tienes que integrarla, porque si no, no haces bucles verdes de realidad. Sigues haciendo bucles rojos de falsedad. Para poder integrarla, pues hay que realizar un esfuerzo de vigilancia de tu mente y programar acontecimientos diarios en los cuales aplicar esta visión, acontecimientos en los que sabes que tú no aplicas habitualmente esta visión, pues programar, aplicar esta visión en esos acontecimientos repetitivos diarios. Hasta que se normalice, hasta que se automatice. Eso es la integración. Y entonces ya no tengas que prestar vigilancia a cómo percibir. Ya sabéis de lo que hablo, porque muchos de los que estáis viendo estos vídeos lleváis tiempo y lo tenéis ya normalizado. Y los que no, también sabéis de qué hablo porque os resuena interiormente como familiar. Y ya solo queda empezar a aplicarlo y disfrutar de los beneficios de la emisión de bucles verdes y olvidarse de los perjuicios de la emisión de los bucles rojos. 2. Hoy muy bien, media hora para el primer punto. Bueno, con esta explicación ya se entiende bastante. Vamos a ir ahora un poco más ligeros. 2. Tienes un papel que desempeñar en la expiación. Tienes tu función particular en el gran plan general de la comprensión. Los errores se suprimen cuando no hay nadie que los perciba como errores. Entonces, ¿cuál es el plan de cada uno de nosotros? Pues nosotros mismos. Y si de esa forma además promovemos, esto sería un obrador de milagros, promovemos que otro al vernos lo entienda y lo quiera para sí, esa transformación de contenido falso a contenido verdadero en tu mente para realizar bucles verdes en vez de rojos. Eso que es a lo más que tenemos que responsabilizarnos cada uno de nosotros, que es hacerlo en nosotros mismos. ¿Cuál es tu responsabilidad como estudiante de espiritualidad? Hacer bucles verdes, no rojos. No es otra. Porque haciendo bucles verdes, además, me dice, cumplirás tu papel en la expiación, en el plan general. Es que tu papel es ese. Es emitir tú bucles verdes. Y de esa forma promoverás que los demás puedan decir, anda, voy a dejar de emitir bucles rojos y voy a emitir los verdes. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. Tu papel abarca a lo que tú tienes plena responsabilidad y libre albedrío sobre ello, que es tu experiencia actual, esta que has diseñado como separada de los demás. Esta es tu responsabilidad. El plan abarca más. El plan va por su cuenta. El plan está dirigido. Tu participación en el plan, tú. No, yo quiero hacer más, pero ¿cómo vas a hacer más si no te has conseguido aplicar el plan a ti mismo? ¿Ya emites siempre bucles verdes? No, pues aplícate a tú emitir bucles verdes. Porque en el momento en el que todos tus bucles sean verdes, en el momento en el que percibas correctamente lo que ocurre en tu exterior, tu papel en el plan será extraordinariamente importante porque promoverás el que otros empiecen a emitir bucles verdes. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Por eso tienes que aplicarte
a lo que te puedes aplicar en el plan, que es a ti mismo. No te puedes aplicar a nadie más que a ti mismo. ¿Lo has conseguido ya? ¿No sabes cómo pasar por alto los errores? Pues de lo contrario no los cometerías. Si tú lograses pasar por alto los errores de los demás, dejarías tú de cometer errores. Porque el auténtico error es percibir ilusoriamente. Un hermano tiene una actuación ilusoria. Eso no te compete a ti. No, hay que señalarle el error para que se corrija. Que no, que lo más que te compete a ti es cómo percibir precisamente el que tu hermano cometa un error. Percibirlo como inexistente. Eso es lo que te compete a ti. Cómo percibir eso, no corregirle a él. Por eso te dice Jesús, no sabes cómo pasar por alto los errores. ¿Te crees que tienes que señalárselos a tu hermano? Que no, que señalárselos a tu hermano es el error en ti que no estás viendo. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Es que el error es ir señalando errores. Y precisamente no puedes hacer otra cosa que comprender que corregir el error solamente puede ser en ti. Y comienza por dejar de señalar los errores, porque señalarlos es verlos. Bucle rojo. Y no señalarlos te lleva a la idea sublime de no verlos, bucle verde, y ver lo único real que hay detrás. Creer que no cometes errores o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Bueno, Jesús te quiere dejar una idea clara. Mira, estás recibiendo ayudas porque por ti mismo no lo vas a conseguir. Puedes comprobar que por ti mismo no lo vas a conseguir, porque de hecho, inconscientemente has venido a por la ayuda. Te has acercado a la espiritualidad. Esta información no la produce, no la edita el mundo. Esta información viene de fuera, de este entorno, porque aquí no se maneja. Aquí no la maneja nadie. Por eso se le llama canalizada. Y tú no te has dado cuenta todavía conscientemente, pero te lo explico yo. Tú has venido a solicitar esa ayuda, porque tú sabes que por ti mismo estás perdido, estás confuso, no sabes ni por dónde empezar. De hecho, haciendo uso de otra información y armonizándola con un curso de milagros. De hecho, tal como dice un curso de milagros, esto se viene repitiendo desde que se produjo la primera disociación de la mente, ininterrumpidamente, lo cual te tiene que creer. Esto, armonizándolo con otros textos, es que llevas miles de vidas, miles de experiencias planificadas en tu mente soñadora, y son las mismas. Ya tienes que haberte dado cuenta, ya te has dado cuenta. Por eso vienes a donde está la ayuda real, porque ya te has dado cuenta de que por ti mismo no lo solucionas. Creer que no cometes errores o creer que los puedes corregir sin un guía, con mayúsculas, cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Pero ya estás cayendo en que solo no los puedes corregir. Entonces está bien, aquí estás. El plan no lo elaboraste tú, debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. Bueno, de hecho, tú has elaborado muchos planes desde que se produjo la primera disociación mental, muchas vidas, y no han tenido un resultado positivo. Entonces ahora te lo recuerda Jesús, el plan
el plan que funciona no lo elaboraste tú. El plan que funciona proviene de aquel que siempre funciona, en realidad. Y no has podido elaborar un plan con resultados positivos, a diferencia de aquel que siempre que elabora un plan tiene resultados positivos. Tú no lo has podido hacer porque tú ahora tienes unas ideas muy limitadas acerca de lo que eres. Si tú recordases lo que eres, tu plan funcionaría, porque sería el mismo que hace planes que siempre funcionan, porque sería el mismo plan de aquel cuyos planes siempre funcionan. Pero como tú no sabes quién eres, estás identificado con una idea falsa que representa la idea de lo opuesto a lo que eres en realidad, y ha producido una grave confusión en tu mente, entonces no puedes elaborar ningún plan que funcione. Sería como pedirle a un mono que condujese un avión. De esta sensación de limitación, de las falsas ideas que tienes sobre lo que eres, de las falsas ideas de tremenda limitación que tienes sobre lo que eres respecto a lo que eres en realidad, de esa sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. De percibirte opuesto a lo que eres en realidad, emanan todos los errores, porque esa idea de percibirte opuesto es percibirte tremendamente limitado, tremendamente escaso, tremendamente carente, tremendamente necesitado. Eso es la creencia en el mal. Eso lo proyectas. Y ves a tu hermano igual. Y ya la hemos liado, porque es el bucle rojo, y ya no sales de ahí. Ves el contenido mental falso del bucle rojo que proyectas inconscientemente, ¿de dónde viene? De una limitada idea que tienes acerca de ti. La forma de deshacerlos, estos errores, la forma de transformar bucles rojos en bucles verdes, por lo tanto, no procede de ti, porque tú no sabes qué es la realidad. No tienes ni idea ahora mismo. Por eso, la forma de transformar bucles rojos en bucles verdes procede del entorno divino y es para ti. Moraleja, abandona tus intentos por tu cuenta de transformar bucles rojos en bucles verdes. Haz uso de esta información y haz uso de la información que poco a poco irás aprendiendo a recibir por la intuición, por la inspiración, diría Set, por la percepción interna de los sentidos internos que te llevan a quien eres en realidad, porque por ahí vendrá la voz del Espíritu Santo, hasta que recuerdes quién eres realmente, y entonces ya sencillamente tendrás que atender a tu naturaleza. Es decir, aquí vemos esos tres niveles que últimamente repetimos siempre. Dada la profunda confusión en la que estamos, ahora estamos en el nivel de recibir ayudas tangibles, personas que nos hablen, Jesús de Nazaret, textos que nos den la información bien escritita, también Jesús, esta vez no es de Nazaret, y los otros, primer nivel, que nos dicen, tienes que lograr atender al espíritu, a la voz divina en tu mente,
siguiente nivel de atención a la ayuda, que este primer nivel de los personajes y los libros nos dicen que tenemos que conseguir, ese segundo nivel de la escucha, para ir finalmente a ese tercer nivel que es reconocer tu naturaleza real, reconocer al Cristo en ti, que eso ya es el final del aprendizaje en cada fase de estas experiencias. ¿Vale? Bueno, pues ahora estamos atendiendo a las ayudas tangibles, los libros con sus símbolos que nos hablan de las ideas de un personaje que vino y que, bueno, pues otros personajes que hay que nos dicen siempre lo mismo, estamos en ese nivel y nos dicen todos, escucha internamente, distingue la voz de Dios en tu mente porque está. Y estamos en el tránsito de escuchar internamente. A veces ya logramos escuchar internamente y entonces estamos en el tránsito de reconocer quiénes somos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en alguno de estos dos tránsitos estamos. Prosigamos jubilosos, como diría el Brodel. Bien. 3. La expiación es una lección, volvemos a insistir, porque cada vez que se lee expiación se olvida el significado real. Expiación, comprensión, corrección de un error, deshacimiento de un error, valor divino que sustituye al valor humano en tu mente. La expiación es una lección acerca de cómo compartir. ¿Qué te va a enseñar un valor divino? La unidad. Y en la unidad, ¿qué se hace? Se comparte. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. Tienes ya ni idea. Llevas toda tu vida, 25, 30, 40, 50, 60 años, viviendo según dice el mundo, de compartir nada. Te has olvidado de cómo hacerlo. La corrección de tu mente te enseña que la realidad es compartir. La expiación es lo que te lo enseña. El Espíritu Santo, la voz de Dios en tu mente, simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. El Espíritu Santo te dice, es que tú eres así. Lo que pasa es que te has olvidado, tienes una pelota en tu mente bien grande de confusión. Te has olvidado. Te recuerdo que compartir es tu habilidad natural. La tienes interna. Reconócela. Ya verás cómo te sientes bien, porque es tu naturaleza compartir. Cuando compartes te sentirás bien. Cuando compartas te sentirás bien. Cuando te quedes todo para ti te sentirás mal. No te has fijado en esto, pero fíjate. Al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, a ver, atacar. Sí, evidentemente yo aquí puedo atacar. Lo sé porque lo he hecho. ¿Cómo que reinterpretar eso en compartir? Ah, que lo mismo que puedo atacar, lo mismo que tengo capacidad para atacar, en cuanto haga clic en mi mente, puedo transformarlo en capacidad para compartir. Ah, y entonces el Espíritu Santo me va a ayudar a reinterpretar esas capacidades. Sí, yo pensé que tenía capacidad para atacar. De hecho, lo he actualizado aquí, esa creencia en el mal. Pero todo eso era falso. Puedo reinterpretar esa capacidad y convertirla en una verdadera, que es compartir. ¿Cómo voy a saber que es verdadera? Porque me voy a sentir bien. Uno se siente bien con lo que es real para él y mal con lo que es irreal para él. Uno cuando se alinea con su naturaleza se siente en paz, dicha y gozo. Crecientes en el grado en el que
profundices en esa nueva idea. Puedes comprobar. Al reinterpretar la capacidad de atacar como capacidad de compartir, Dios en tu mente, el Espíritu Santo, Dios en tu mente, transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Claro, tú inventaste la separación y Él lo transforma en la unión. La consciencia de separación en consciencia de unidad. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, Dios en tu mente, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, o las juzgarás como Él lo hace. A ver, un hermano cafre, ¿qué hacemos? Atacar. Eso es contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego. Es muy simplificado y muy burdo, pero es lo que hacemos. Un hermano cafre, a corregirle, a atacarle, a ser más especial que él, a excluirle. No puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego. Tienes que recordar que puedes reinterpretar esa capacidad, que sí que sabes que la tienes, que llevas toda la vida haciéndola, pero puedes reinterpretarla en otra que te propone esa voz. Y entonces, del resultado en ti de reinterpretar esa capacidad, pues te das cuenta de cuál es real. Y eso es interpretar tus capacidades a través de los ojos del espíritu. 4. El ego tiene también un plan de perdón, porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que el ego tiene un plan de perdón también? Bueno, que el mundo al final, pues, intenta mantener una apariencia de cordura y de corrección. Se queda solo en apariencia, porque no sale del bucle rojo el mundo. No sale del bucle rojo. Y entonces, la apariencia de cordura y corrección hace que la tecnología avance tremendamente y el bienestar, paz, dicha y gozo, poquito a poquito. Porque el mundo aplica el plan de perdón del ego, que es un plan de no perdón real. Es un plan de refuerzo de la valoración de la separación. Y entonces, pasamos de la edad de piedra, pasamos de la edad de las cavernas a la edad de los robots inteligentes, la inteligencia artificial y tal y cual. Pero seguimos exactamente muy parecido. Algo hemos evolucionado, pero seguimos, es decir, no hemos evolucionado en la misma medida en la que ha evolucionado la tecnología, que al final lo que hace es darle mayor verosimilitud al mundo también. Y lo único que le quita verosimilitud al mundo es la otra evolución, es ver con los ojos del espíritu. Y en eso no hemos avanzado. En eso no hemos avanzado. Claro que el ego tiene también un plan de perdón, pero el plan de perdón del ego es para que no perdones en realidad, para que sigas realizando una ilusión de perdón y no salgas de donde estás. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. No tiene sentido. Nunca será viable. Te pondrá en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce.
Hoy he visto un vídeo. Podía hablar de la Segunda Guerra Mundial, después de bueno, pues, cientos de miles de años de evolución de las razas protohumanas y del Homo sapiens, para al final acabar teniendo una Segunda Guerra Mundial en la mitad del siglo XX, lo cual ya acreditaría que el plan del ego no tiene sentido y nunca será viable, y que al seguir su plan te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. Si acudiese a la Segunda Guerra Mundial, pues tendría un buen ejemplo para ello, porque es un ejemplo mundial, ¿vale? Bien, pero es que ahora tenemos otro buen ejemplo. Tenemos otro buen ejemplo. Fijaos, al seguir el plan del ego, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego no tiene sentido y nunca será viable. ¿Y qué está ocurriendo con la pandemia? Si no es esto, que nos estamos poniendo en una situación imposible, dado que estamos considerando que algo que es connatural a la vida en la Tierra, que son los virus, estamos considerándolo como algo especial y nos estamos limitando con base en esa percepción errónea. Y estamos confiando la solución de esa percepción errónea a unos mecanismos, que son las vacunas, que no lo van a solucionar, dado que las vacunas antes tampoco han solucionado completamente una situación. Del tipo de esta que estamos viviendo. Véase las sucesivas vacunas de las sucesivas gripes que hemos tenido año tras año. Entonces, estamos confiando la solución de un problema a algo que no tiene la capacidad de resolverlo. Y ya lo están advirtiendo algunos científicos, epidemiólogos, médicos especializados, que dicen, es que estas vacunas no tienen la capacidad de eliminar ese virus. Igual que las otras vacunas, no eliminaron los otros virus similares, los de las gripes de otras clases. Entonces, todas estas medidas que hemos tomado de fuerte limitación, las estamos confiando a algo que no va a poder solucionarlas. ¿No os suena? El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. Una situación imposible, la Segunda Guerra Mundial. Acabó, pues eso, de una forma imposible. Otra situación imposible, esta, en la que estamos dándole confianza de terminar con el asunto algo que no puede terminar con el asunto. ¿Cuándo terminará este asunto? Cuando expresa o tácitamente se empiece a reconocer que se ha planteado erróneamente la cuestión del coronavirus y que hay que volver a plantearlo tal cual estaban planteadas las otras gripes que nos aquejaban anualmente. De esa forma, entonces, no nos habremos o nos estaremos saliendo de una situación imposible, que es en la que estamos ahora mismo. Bien, pues se ha metido esta salvedad de por medio como un ejemplo personal, según mi criterio, según mi opinión, de que el plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca es viable. Y que al seguir su plan te pones simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. Me ha venido este ejemplo
dado que no recordaba yo otra situación de índole internacional, global, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y este era el único ejemplo que encontraba. No porque yo tenga una querencia especial a hablar de estas cuestiones en explicaciones, en sesiones de explicación de espiritualidad. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Claro, si has visto el error le has dado realidad. Bucle rojo. Con lo cual no lo puedes pasar por alto después. Ya lo has hecho real para ti. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Claro, si ya le has otorgado realidad, ¿cómo lo vas a pasar por alto? O es real o no es real. Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. Y eso es lo que haces cuando señalas errores a tus hermanos cafres. Eres un cafre. ¿Eso que haces? Es un error. Yo estoy aquí para señalártelo. Pues ya está. Te has perdido lo que hay ahí realmente. Porque le has dado realidad a lo falso. La actuación del personaje, el disfraz cuerpo del personaje y la falsa identidad, el mismo personaje. Y te has perdido lo que hay detrás. Has condenado a un hermano que además comparte tu identidad, con lo cual te has condenado a ti mismo. Et voilà. Mas ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. ¿Y qué nos han inducido, o qué nos hemos inducido, cuidado, a hacer al contemplar el problema de la pandemia? Puede ser que hayamos contemplado algo que no es lo que es, pero lo hayamos contemplado como real y le hayamos dado realidad en nuestra mente. ¿Y ahora cómo vamos a poder pasarlo por alto? Al verlo claramente, el error, le has otorgado realidad y ya no lo puedes pasar por alto. Ahora ya, miedo atroz, porque le has otorgado realidad. Miedo atroz. Proyección del miedo, condenación de aquel que no le tiene miedo atroz, etcétera, etcétera. Polarización brutal y asunción de remedios falsos sobre un diagnóstico falso. Limitación, etcétera, etcétera. Bueno, en este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios. Aquí está haciendo referencia Jesús a las religiones evolutivas. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Has nacido con la mácula original. Has nacido con el pecado original. No te puedes librar de él. Pero hay un misterio divino en un sacramento que te va a liberar. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, cuando lo irreal le ha conferido realidad. Lo ha proyectado esa idea falsa inconscientemente, la ha visto en la pantalla del mundo y le ha dado verosimilitud. No es real, pero le ha conferido realidad. ¿Y cómo lo va a solucionar ahora? Recurriendo a misterios. ¿Y qué son las vacunas sino misterios? Insistiendo en que para salvarte
Tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Que de repente se te quite la mácula del pecado original que llevas de nacimiento. ¿Y eso cómo ocurre? Es un misterio. Nada. Aplíquese a la cuestión pandémica. De hecho, es que es un misterio la composición de esas vacunas. Es un misterio porque nadie lo dice. Entonces, pues ahí está. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, dice Jesús, pues todos los representantes de las religiones evolutivas, cristianas, por ejemplo. En nombre de Jesús, este sacramento te va por el misterio divino a privar del pecado con el cual has nacido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. Una idea eterna. Nada de aquí es real. Solo hay una realidad, Dios y su creación. Todo esto es un cuento chino. Perdón, es una expresión. No quería decir nada contra los chinos. Es un cuento chino, es una expresión. Todo esto es un cuento. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay una idea sublime, que es que hemos querido vivir estas experiencias. Las palabras de Jesús dice que tienen perfecto sentido porque proceden de Dios y porque son eternas. Eso significa que son válidas en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Son válidas. Contempla la realidad de tu hermano. En cualquier circunstancia te va a liberar del error. Va a ser un bucle verde. Siempre. Sin embargo, dice Jesús que en su nombre se han establecido muchos bucles rojos. Y se han ayudado a establecer bucles rojos. Somos pecadores. Nacemos con el pecado originalmente. Y un misterio, como por ejemplo ahora la vacuna, nos va a liberar de ese mal. No. Bucle rojo. 5. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo. Interesante aplicación tenemos hoy en día a esta frase. El perdón que se aprende de mí, te dice Jesús en primera persona, no se vale del miedo para deshacer el miedo. Y el que no pase por este sacramento, por este misterio, irá a pudrirse en los infiernos y a quemarse eternamente. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo. Y el que hoy en día no acepte el misterio de la vacuna, entonces, aparte de convertirse en un asesino en potencia, que asuma las consecuencias, que podrá enfermarse gravemente y morir con este virus atroz. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo, y la frase anterior, digamos que se puede aplicar en el siguiente sentido a lo que ocurre ahora. Ni tampoco otorga realidad, el perdón que se aprende de mí, tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Los virus forman parte de nuestra experiencia de vida.
La muerte, lamentablemente, en nuestro estado mental, forma parte de nuestra experiencia de vida actual. Hay virus y hay muerte. Y pretender que hay algo especial, que es lo que causa la muerte y que es un virus súper malvado y que ese es el que realmente causa la muerte, y siempre ha habido virus, siempre ha habido muerte, y lo que ocurre ahora mismo es que solo hay muertes por este virus, ya no hay muertes por otras cosas, solo son por este virus. El perdón que se aprende de mí tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio. Más allá del error desde un principio. Bucle verde. ¿Para qué te vas a meter en el bucle rojo? Es un lío el bucle rojo. Bucle verde. Bucle verde. Mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. Nunca. No. Ahora lo haces real y después lo intentas destruir, pero cuando ya le has dado verosimilitud. ¿Y a qué? ¿A costa de qué? A costa del miedo, porque lo has hecho real. Ya mi vida depende de una mascarilla y de el distanciamiento completo y de... Has hecho algo real previamente y luego pretendes destruirlo con el miedo. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente. ¿O creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho? Se puede aplicar perfectamente a esta situación, ¿eh? Esta frase. Perfectamente. Perfectamente. Para un estudiante comprometido en comprender y en esclarecer lo que significa, se puede aplicar perfectamente. Eso sí, como trascienda esta interpretación de esta frase a la situación actual, agarrémonos lo que se va a decir de un curso de milagros y de un servidor. Pero viene como anillo al dedo. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente. Repetimos. ¿O creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho? Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Claro, esto pues sería una cuestión de también de imaginarse el Espíritu Santo que no ve los errores, percibe exactamente al Espíritu aquí. Percibe al Espíritu, no percibe otra cosa. Se da cuenta de que el Espíritu está velado por una mentalidad completamente errada y confusa y opuesta a lo que es en realidad el Espíritu, y que actúa de una forma errada, velada y opuesta. No solamente los que tienen miedo al virus, todos nosotros, porque tenemos miedos continuos a este mundo, como si esto fuese real. El Espíritu Santo está velado aquí. El Espíritu, perdón, está velado aquí. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es la visión divina, solo ve al Espíritu aquí, pero nosotros no vemos al Espíritu aquí. Si viésemos al Espíritu aquí, no actuaríamos como actuamos. Seríamos
el Cristo aquí, sin miedo ninguno. Nos dice Jesús, no hace falta que paséis por ejemplos extremos como por el que yo pasé para que vieseis cabalmente cuál es la interpretación de este mundo. No hace falta, porque todavía tenéis miedo y entraríais en pánico. Pero mostrar quiénes sois en un acontecimiento como este. Espíritu, un perfecto Hijo de Dios. Espíritu soy, un perfecto Hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Eso es una frase de el mismo texto de un curso de milagros. Pues es buena ocasión esta para actuar en consecuencia. En fin, lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Él ve el Espíritu. El tema es que Él te quiere enseñar a que lo veas tú también y actúes como tal. Mediante la cancelación progresiva y sistemática, Jesús y el Espíritu Santo saben que es un proceso. No nos exigen, sino que estemos dispuestos a iniciar el proceso, cada uno a su ritmo. Nada más. Tampoco te lo exigen, no te exigen nada. Te sugieren, porque hay libre albedrío completo, te sugieren que canceles progresiva y sistemáticamente los efectos de todos los errores. Y entienden que es un proceso. Esta es una muy buena oportunidad la que tenemos ahora mismo para hacer un avance en esa progresión de cancelación sistemática de los errores. Un buen avance. Es una buena ocasión para ser consciente y no caer en el miedo externo, falso, limitativo de la idea de quién eres en realidad. Sí, seremos los locos a ojos de los demás, pero sabemos que no, los que estamos aquí. Ya tenemos nuestras certezas. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, de todos los errores en todas partes y con respecto a todo. Oye, pero es que ahora es la ley la que dice que tienes que tener miedo. De todos los errores en todas partes y con respecto a todo. Pero es que desde el gobierno te dicen que tienes que tener miedo porque esto es muy peligroso y el miedo te va a salvar y va a salvar vidas y así no vas a ser un asesino. De todos los errores en todas partes y con respecto a todo. El Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. 6. Sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo porque el perdón es su función. Fíjate, función del Espíritu Santo. A ver, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la voz de Dios en los fragmentos del soñador, en las profundidades del error y de la oscuridad del sueño, en el punto más demente de todos. Fragmentos mentales del soñador en el punto más demente del sueño. Bueno, pues el Espíritu Santo es el mismo Dios en la mente de esos fragmentos, allá donde estén, amparándoles ante el error, ante la locura, ayudándoles, asistiéndoles. No os preocupéis, sois libres de decir lo que queráis, pero yo os voy a dar una alternativa de decidir porque a donde habéis llegado ya ni siquiera la veis. Entonces yo os la pongo. Esta es la alternativa. Probad. Sois libres de decidir. Probad. Ved a ver con qué alternativa sois más felices. Sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, Dios en nuestra mente, porque el perdón es su función.
¿Por qué está aquí Dios en nuestra mente? Para que empecemos a distinguir la falsedad de la verdad, la ilusión de la verdad. Esa es su función. Por eso está en nuestra mente Dios, ofreciendo una alternativa. Es su función. Esa manifestación divina dentro del sueño, a la que le llaman los textos el Espíritu Santo, en nuestra mente, tiene como función ayudarnos a corregir. Y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Fíjate. No, es que yo aún no lo tengo muy claro, porque yo a veces creo que tengo un criterio que va a venir algo mejor en estas situaciones. No. Pero ¿me va a dar una respuesta estereotipada siempre la misma? No. El contenido va a ser siempre el mismo. La forma se va a adaptar a cada situación que estés viviendo. No te preocupes. No es dogmático. Es real. Entonces, en cada situación, tú tendrás, si observas, la respuesta correcta. Tienes que dejar primero que se desahogue y se exprese el ego, porque está muy nervioso, porque sabe que va dejando de existir, dado que tú le vas quitando fuerza. Entonces el primero gritará, no, tienes que hacer esto y atacar y pensar y tener miedo, porque fíjate, porque además lo dice el gobierno y no sé qué. El ego va a decirlo primero, pero te esperas y a ver qué hay de fondo. Y ahí está la voz de Dios. Y en cada situación sabrás lo que tienes que hacer. Con lo cual no hay recetas fijas de antemano. Es escuchar esa voz. Eso es lo que quise decir cuando dije, dice Jesús, que los milagros son naturales. Y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Si tú sabes atender a esa voz y en cada momento dices, ya está, es que no, es que ni pienso más, ni me lo planteo. He aprendido a escuchar esa voz. Está ahí. Y claramente me está indicando, ya está. Y entonces, de forma natural, eso tiene un efecto en tu entorno, de forma natural. Tú no tienes que hacer nada más que decir, ya sé reconocer esa voz, ya está. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo. Es que te has dado cuenta ya de que esa voz sabe. Y entonces empiezas a dejar hacer, empiezas a moldarte a lo que sugiere, empiezas a fluir con ella. Y de esa forma surgen los milagros. ¿Qué? Que ves que otras personas dicen, a ver, espera, ¿cómo has actuado aquí? Porque eso me ha atraído. Y entonces, ahí está. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo. Se están produciendo porque tú estás fluyendo con lo que dice esa voz, que marca el plan. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. Y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. Tú tienes una función dentro de ese plan, no fuera de ese plan. Para poder averiguar cuál es tu función dentro de ese plan, tienes que permitir que se desarrolle ese plan. Y al desarrollarse, te manifestará claramente tu función dentro de ese plan. Fuera de ese plan, solo hay confusión. Lo vamos a dejar en este punto 6.
porque llevamos 1:20. Con lo cual dejamos para una segunda parte la finalización de este epígrafe 4, el plan de perdón del Espíritu Santo, que tiene 12 puntos. Nos quedamos en la mitad. Prospector y hasta la siguiente.